todos y bienvenidos a este nuevo módulo. Quiero comenzar primero con una pregunta. ¿Crees que existe algo como la moral universal o definitivamente crees que la moral depende del contexto, de la sociedad particular, de la cultura y de quienes conforman esa sociedad? Bien, entremos en materia. Sabemos que existen muchas creencias morales o leyes de moralidad y muchas dependen del contexto y la sociedad sobre la cual estamos hablando. Lo que parece ser normal en alguna sociedad determinada o en un contexto o en una época determinada puede ser incorrecto o puede ser malo o visto como algo malo en otra. Y es ahí cuando entra en complejidad, pues esta no es cuestión de tener la razón, de quién es mejor o qué sistema de creencias es superior que el otro, es decir, no es comparable. Cada quien pensará que su punto de vista y su creencia o su código moral son superiores o son mejores que la de los demás. Existen grandes cantidades de parámetros morales. Por ejemplo, quienes vivimos en países de Occidente comparados con los sistemas de creencias del lado oriental del planeta, pues claramente hay muchas cosas diferentes. Esto es un hecho y esto es irrefutable de sociedad a sociedad, y esto no es objeto de juzgar, no es objeto de señalar a quienes creen cosas diferentes que nosotros. Eso solo trae más violencia. Lo que sucede muchas veces es que las creencias morales particulares pueden llegar a afectar las comunidades, porque hoy en día, como sabemos, cada vez somos más diversos y más globales, en donde existen familias, por ejemplo, que tienen que emigrar de Oriente a Occidente o viceversa, o ciudades multiculturales. Entonces, en estos casos se entra en contradicción moral, ya que es un nuevo contexto y en donde son muchas cosas aceptadas, puede que para mí no lo sean o al contrario. Hablemos de un ejemplo sencillo: el amor o el romance, como lo queramos llamar, o la vida en pareja más bien. Acá les voy a contar una experiencia personal, pues no es tan personal, sino es más bien de alguien conocido. En una época, hace unos cuantos años, yo tuve que ir a vivir a la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más diversas y multiculturales, por algo le dicen la capital del mundo. En la casa donde yo vivía, compartía con varias personas, pues en cada habitación vivía alguien diferente, personas de diferentes partes del mundo, y uno de ellos es Samir, un joven poco mayor que yo. Él es de Nepal. Nepal es un país que queda al norte de India. Actualmente es un estado secular y multicultural como el nuestro, como Colombia, pero tiene una tradición católica religiosa. Hasta 2016 tuvo como religión oficial el hinduismo, y su tradición, digamos que es muy regida por esas creencias y esas formas de vida basadas en la religión. Las familias allá son muy tradicionalistas en ese sentido. Entonces, Samir vivía en Nueva York unos 3 o 4 años antes de que yo lo conociera. Un día estábamos hablando y contándome su historia, me contó, bueno, que llegó a estudiar allá, llegó a estudiar un tema de ciencias de programación y desarrollo de aplicaciones. Se graduó de la universidad y consiguió un muy buen trabajo. Su plan de vida era permanecer allá trabajando, pero mientras terminaba de costearle los estudios a su prometida, luego regresar a Nepal y casarse con ella. Su prometida también estaba en Estados Unidos estudiando otra carrera parecida, pero estaba en otra ciudad. Él trabajaba para enviarle dinero a su familia, como normalmente la gente que llega allá, pero la mayor cantidad de su ingreso era precisamente para pagar la universidad de su prometida. Hablando un poco de la historia de ellos, él me contó pues cómo se volvieron pareja y me dijo, no, nosotros hemos sido novios desde siempre. Y yo me dijo, sí, fue una relación que yo lo tomé como algo arreglado, es decir, las familias de los dos desde pequeñitos hicieron el acuerdo de que sus hijos se casarían, se criarían como pareja juntos, y esa sería su vida desde entonces. Ellos fueron novios desde jóvenes, se conocieron, estudiaron juntos y pues se fueron a Estados Unidos y actualmente ya están casados. Claramente para mí eso fue bastante extraño, pues en nuestra sociedad no es normal que existan esos matrimonios acordados, por así decirlo, o prediseñados. El matrimonio, pues para mí, o la vida en pareja, es algo que normalmente uno elige y uno toma esa decisión por sí mismo y para su futuro. Mi percepción personal actual, pues es que ellos son muy felices juntos. Hoy en día los he visto en redes sociales, tienen una linda familia, son una pareja bonita. Ellos son muy felices con sus creencias, su forma de ver la vida, su forma de ver el amor y el matrimonio.
Pero por ejemplo, pensemos que hubiese pasado si al llegar a ese país Samir de pronto conoce a otra persona, comienza a cuestionar sus creencias, se enamora de alguien más. Esto habría entrado en contradicción personal y con la moral de su familia, claramente. Por otro lado, en una sociedad como la nuestra o la norteamericana, pues sería inaceptable si alguien conoce a alguien como Samir que te diga, no, es que tú estás obligado a casarte con esta persona o que esta otra persona sea la madre de tus hijos. Es como si a uno le cohibiesen ese libre albedrío para decir con quién vas a pasar el resto de tu vida y quién va a ser el padre o la madre de tus hijos, ¿cierto? Entonces, bueno, en conclusión, este ejemplo es para hablar de que claramente existen pues diferentes percepciones sobre la moral particular, es decir, hay códigos y leyes morales que son diferentes entre una y otra sociedad y existen y conviven de manera conjunta. Pero volviendo a la pregunta inicial, entonces, ¿creemos que no existe una moral universal? Pues no es tan fácil decir que no. Uno pensaría de pronto que frente a algunos temas trascendentales, por ejemplo, frente a la muerte, todo el mundo reprocharía el asesinato o el maltrato, en principio. Pero luego se me viene a la cabeza el debate de la eutanasia, por ejemplo. Hay quienes consideran que la eutanasia es un asesinato, o por ejemplo el aborto, o la mutilación en algunas tribus africanas. Lo consideran como una tradición cultural y no como un maltrato. Mejor dicho, en todo debate moral existirá debate, pero ese es precisamente el punto. En cada uno de estos temas o categorías de temas que tienen que ver con la moralidad existen diferentes posiciones, diversas sí, pero posiciones al fin y al cabo, y es entonces donde entra el concepto de moral universal. Existen categorías universales que son sujetas, siempre van a ser sujetas de posición moral, sin importar cuál sea esta posición. Mejor dicho, no hay nadie que te diga que frente a la muerte o frente al maltrato o frente a la vida en pareja o en familia te diga como, pues sabes, no me importa, que sea como quieran, no me interesa, no tengo una posición al respecto, soy neutral, indiferente, porque nuestra condición de seres humanos hace que nos importen esos temas, estamos programados para eso y para tener una posición y unas creencias al respecto. Entonces, hablemos de estas categorías de moral universal para cerrar. La primera categoría, el daño. Actuar con la intención de dañar a otro. Esto está mal visto en cualquier sociedad. Entrar a un sitio y darle un puño en la cara a alguien sin razón alguna, por ejemplo. La segunda, la reciprocidad. Esas reglas morales que tenemos para la cooperación. Es decir, engañar está mal, aprovecharse de la buena fe de los demás. Por ejemplo, todos conocemos el tema de no hay que faltar a la palabra, hay que cumplir con nuestras promesas. Otro tema es la jerarquía, el respeto por la figura de autoridad, bien sea familiar, laboral, policial, espiritual, de cualquier índole existe esa categoría de jerarquía. La cuarta dimensión es la pureza, pero no estamos hablando en ese sentido estricto de que hay que ser puros, sino de algo que es como un instinto de protegerte y proteger a los demás de alguna transgresión, bien sea física o espiritual, que creemos que afecta a nuestras creencias. Sea cual sea el sistema, en toda sociedad habrá algo considerado como tabú, bien sea físico o espiritual, porque te corrompe, por ejemplo, el incesto, o en algunas comunidades donde algunos alimentos son prohibidos, por ejemplo, la carne de res. Y quinto, el sentido de comunidad. La distinción y sentido de protección o sentido de que debes serle leal a las personas con quienes convives y al grupo al cual pertenecemos. En resumen, existen y conviven ambas, la moral universal como de categorías generales frente a las cuales toda comunidad o grupo social tiene una posición y las morales particulares que son precisamente estas posiciones y estas diversas culturas que van variando. Espero que te haya gustado mucho este tema y que profundices un poco con los ejercicios y con las lecturas que tenemos preparados.